Bueno, Hola, buenas tardes para todos. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos por unirse a este tercer encuentro de la continuidad de la empresa familiar. Así que bueno, hoy tenemos el tercer encuentro y sería el último que estaría dando Ignacio. Así que no sé si Ignacio está, lo sí, presentamos. bueno, nos queda el próximo jueves con Silvia Corral, con la licenciada Silvia, y este es el último de Ignacio, Ignacio López, que ya está dispuesto a comenzar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Dale, adelante. Gracias, Gustavo y Javier, Silvana que está por ahí. Buenas tardes para todos. Empezamos entonces. Esperen que cargo la filmina. Bien, nos tocaba entonces hoy en este segundo encuentro ser un poquito más específico en lo que es la continuidad de la empresa familiar y la transferencia generacional, ¿no? En el primer encuentro habíamos hablado de la importancia del protocolo como un contrato marco que regulaba todos los derechos y las obligaciones de los miembros de la familia dentro de la empresa. De tal modo protegíamos la empresa y la familia. En este encuentro, la idea sería entonces, como les decía, tratar la transferencia generacional. En primer lugar, lo primero que marco y que me parece importante, aunque parezca obvio, en la práctica no es tan obvio y por eso lo digo, es una base sólida sobre la cual nosotros podamos planificar. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, hace un tiempo atrás me vine a ver una familia que son 4 hermanos, tienen 3 campos, dos chicos, digamos, y uno un poco más grande, y lo que hicieron fue poner todos los campos dentro de una sociedad, ellos son los 4 socios, y después cada uno de ellos hicieron un acuerdo que cada accionista iba a tomar un campo, lo iba a arrendar y ellos iban a cobrar el alquiler. Del campo más grande agarraron, lo lotearon, digamos, lo dividieron en 2 y ese campo grande lo agarraron 2 de los accionistas y después los otros 2 campos chicos se lo dieron entre los otros 2. O sea que ahí, ¿qué les quiero decir? Cada vez que me llama uno de los socios y me dice que se engripó, se me ponen los pelos de punta porque podemos tener un problema. Si a alguno de los socios le llega a pasar algo, empiezan a jugar ahí en la sociedad como socios sus hijos, que encima cada uno de ellos tiene varios hijos. Entonces, el problema que tenemos ahí, por supuesto, además, como ustedes advertirán, este acuerdo que ellos hicieron de que los bienes de una sociedad no son de la sociedad, sino que se los atribuyeron ellos particularmente y de ahí cobran el arrendamiento del campo, es un acuerdo un poco endeble. Eso en algún momento va a haber que corregirlo. A ver, en eso estamos, aunque ahí es dificultoso desde el punto de vista impositivo, pero lo que les quiero decir es, y ni hablar la cantidad de veces, por ejemplo, en sucesiones que entre 2 hermanos, uno le compra la parte que recibe en un campo por herencia y uno le compra la parte al otro, por ejemplo, en otro caso que tengo, y nunca lo escrituraron. Y hoy fallecieron esos 2 hermanos, están los primos hoy, el hijo de uno de ellos, el hijo del comprador, y su primo, y ahora es un tema de cómo escriturar. El primo encima tiene otros hermanos que no están reconocidos, entonces tiene miedo a abrir la sucesión del padre. ¿Qué les quiero decir? A veces pasa que nos vienen a ver a la oficina y la verdad es que hay un desorden demasiado grande en el patrimonio que impide una planificación. También suele suceder que bienes de las empresas, que usan las empresas, por ejemplo, donde está sentada la fábrica, los inmuebles están a nombre personal del socio fundador. Entonces, eso debería estar a nombre de la empresa, por supuesto. Entonces, lo primero que yo diría es, hay que ordenar la titularidad de los bienes. Por ahí no necesariamente hay que ponerlos en nombre del fundador y del padre del dueño de toda la empresa para después transferirlo a los hijos, por ahí lo hacemos directamente. Pero digo, primero hay que ordenar un poco, seguramente, y esto es importante. Por supuesto que también me parece,
cualquier problema de papeles, esto yo se los digo a todos mis clientes, aunque vaya en contra de mis intereses, y así se los remarco a ellos, que un problema de papeles o un desorden en los papeles, lo único que vamos a ganar es tener problemas legales y tener que llevarle el día de mañana toda la cuestión a que lo arregle un abogado con los costos que ello tiene. Con lo cual, si ustedes me dicen que lo mejor que uno puede hacer es mantenerlo lo más ordenado posible, y créanme que es 1000 veces más barato ir y pagar una escritura y no tener que ir a un juicio de escrituración o usucapión porque no tenemos la escritura del inmueble, ¿sí? Entonces, esto es importante. Primero, una base sólida, digamos, una base sólida de orden que nosotros a partir de allí podamos trabajar para planificar la sucesión y la continuación de la empresa. Después, otra cosa que me parecía importante remarcar era, yo acá puse fundamentos para postergar la planificación sucesoria y con palabras de Eduardo Fabier Dubois, cité las más típicas. Serían, digamos, ¿por qué lo incluía esto? ¿Qué sentido tiene incluir las excusas que usamos o que tradicionalmente usa la gente para no hacerlo? Porque lo que me parece importante incluir acá es la dimensión humana del problema. Yo hoy les voy a hablar de todos los beneficios que tiene desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del ahorro de costos que tiene planificar la sucesión. Entonces, ya les puedo un poco spoilear la charla, digo, ¿de qué sentido tiene? Si yo les voy a dar todas las ventajas que tiene planificarlo, ¿por qué no se hace? Bueno, no se hace porque hacerlo tiene alguna de todas estas contras, ¿sí? Uno es considerar la idea de la propia muerte, a veces realmente sentarse, no es lo mismo decir, bueno, el día que yo no esté se quedan con esto, en abstracto, a ir y firmar un testamento sabiendo que efectivamente, o firmar un contrato de un pacto de herencia futura, como vamos a ver más adelante, sabiendo que efectivamente está próximo a cumplirse ese acuerdo, digamos, sabiendo que uno está mal de salud o tiene algún problema. Entonces, a veces considerar en forma muy concreta y precisa, como sería firmar documentos, la propia muerte es un problema, ¿no? La otra es los vaivenes económicos de este país. Hoy no es tan fácil que alguien diga, yo hoy ya firmo que en tal fecha me retiro, o desde hoy les dejo a mis hijos todos estos departamentos, porque si llego a tener algún problema, quizás me termino complicando, y con los vaivenes económicos, como decimos que hay, la visión a largo plazo del dueño de la empresa se dificulta un poco. La vorágine diaria, es decir, tenemos tantos problemas diarios que ponernos a planificar los próximos 20 años es difícil. La otra es evitar decisiones actuales que podrían influir negativamente sobre alguno de los futuros herederos. Es decir, nosotros vemos que algunos hijos, imaginemos que un fundador ve que algunos de sus hijos son muy responsables, ordenados, trabajadores, y la verdad que hay uno que no tanto, que es buen músico, que le gusta, no sé, estar tranquilo, que no le gusta mucho trabajar, que es muy amoroso, que es divino como hijo, pero que no tiene la misma capacidad de trabajo que otro hijo de él, por ejemplo. Entonces dice, bueno, los que más trabajan le dejo a la empresa. Pero ahí, y que quizás sería razonable, pero ya tenemos que sentarnos a hablar con los hijos, y los hijos puede que no lo tomen bien, entonces uno patea un poco esto. Eso también suele suceder. Y la otra, que acá es donde nosotros más tenemos que trabajar, creo que acá está el rol que nosotros estamos llamados a cumplir, es el desconocimiento sobre las opciones que existen. Nosotros hoy por hoy tenemos en nuestro derecho un marco mucho más flexible y amplio de posibilidades, y la cuestión es asesorar a los clientes para que en el momento en que ellos lo decidan, podamos ir pensando en alguna forma que a ellos los deje tranquilos, ¿sí? Las variables son infinitas. Que la empresa continúe, entonces dejársela a algunos de ellos, que otros estén bien económicamente, si hubiese hijos incapaces, ¿qué va a ser de la vida de la pareja, del fundador o fundadora? Todo esto es un tema que también, entonces, en la medida que genere la preocupación del cliente, y nosotros veamos que todas estas barreras que yo cité previamente, ya el cliente no las pone como excusa, sino que por el contrario nos viene a proponer, tenemos que ir pensando qué voy a hacer con mi patrimonio. Entonces, a partir de ese comentario que él nos hace, nosotros tenemos que tomarlo
y asesorarlo del mejor modo posible para que podamos hacer una planificación sucesoria sólida que respete su voluntad. A ver, problemas típicos si no prevemos la sucesión. Uno, ¿quién toma el control de la empresa? Muchas veces suele suceder que hay alguien que ya está como, se da por decantación, porque dentro, por ejemplo, de los hijos del fundador ya tiene un rol preponderante. Puede ser el hijo mayor, no necesariamente, pero digo, siempre hay alguien que naturalmente es más cercano al padre, está más, participa más en la compañía, entonces quizás a veces quien toma el control de la empresa ya está dado y es algo que nadie discute. Ahora, no siempre es así. También conozco casos en los que todos participan por igual y todos tienen la aspiración a ser el próximo presidente de la empresa y ahí tenemos un tema que resolver. Otra típica que va a pasar cuando no se pacta nada es que van a venir dos hijos del causante, típico que vienen a la oficina y me dicen, a mi papá me dijo que el día que él no esté, yo me quedo con la casa donde se criaron. Típico problema que tenemos es que todos quieren la casa de la infancia. Entonces, no, pero a mi papá también me dijo lo mismo. Entonces, y no sabemos bien cómo fueron esas charlas, si el padre les dijo que sí como loco para dejarlos contentos, o realmente fue una charla profunda en donde acordaron eso, pero ahí empieza a jugar cuál era la voluntad presunta del causante, que la conocemos a partir de lo que cuentan los herederos, entonces ahí empezamos con algunos problemas. Otra cuestión que siempre tenemos el problema de la falta de planificación es el desconocimiento sobre aspectos de la gestión. Algo lo hablamos en el encuentro anterior. A veces, como tenemos muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces tenemos una gestión de la compañía un poco desprolija, no está tan claro cuáles son los contratos que tenemos que cumplir, ni hablar la cantidad de veces que me pasa por ejemplo, que me ha pasado que el padre había firmado un boleto de compraventa que había vendido una propiedad y después le llega a los hijos un juicio de escrituración para que firmara una escritura que ni saben que el padre había vendido esa propiedad. Entonces, ese contrato de compraventa de una propiedad, el padre lo vendió, nunca lo escrituró y quedó a su nombre. Y después es un tema que le llega a los hijos. Pero así como les digo, un contrato, pactos en general con otro, o plata que dejó en una financiera el padre, o deudas que el padre tiene que no se saben porque las conocía él, o dinero guardado, todo lo que es gestión de la compañía o del patrimonio del padre, muchas veces es una dificultad porque a veces no contamos, digamos, y acá también viene, por supuesto, una aclaración importante. Yo todo esto que voy a hablar hoy es prever en la medida de lo posible. No digo que aspiremos a la perfección, porque lo perfecto, como ya sabemos, es enemigo de lo posible, pero intentemos hacer lo mejor que se pueda con lo que nos toca. Puede llegar a suceder que hay alguien por algún problema muy particular, falleció joven, por ejemplo, por algún accidente, bueno, no se pudo prever, digamos, ahí paciencia, ¿no? Tocó esa circunstancia en la vida y no pudimos hacer nada. Obviamente que todo esto que yo estoy planteando es en la medida en que se pueda prever, ¿no? Entonces estamos, desconocimiento sobre aspectos de la gestión, dificultad para la toma de decisiones, porque cuando está el padre y nosotros tenemos ahí al dueño de ese patrimonio, entonces el padre puede ir llevando la situación a determinados acuerdos o ir convenciendo a algunos herederos de los beneficios de tomar de determinada decisión. De, por ejemplo, vender una propiedad, ¿sí? Pasa que los herederos, si quisieran vender algo sobre el padre muy mayor, van y le consultan al padre. ¿Por qué? Porque es el dueño de los bienes. Si el padre estuviese, seguramente como es el dueño, aunque él haya, incluso hasta si hubiese donado ese bien a los hijos, es probable que los hijos le vayan a consultar, che, papá, ¿te parece que vendamos el campo? ¿Por qué? Porque hay un respeto, hay una autoridad moral del padre que hace que la toma de decisiones siga o esté guiada por el criterio del padre que sí contamos con él. Ahora, el día que el padre no está, quedan los hijos, y los hijos todos se creen con igualdad de derechos. Y además, si fuesen varios,
hay que aspirar a que sea unánime el acuerdo, porque ya si hay uno que no quiere, tenemos un problema serio. Entonces, la toma de decisiones se dificulta. Si el padre fallece y quedan 4 hijos con un campo y 3 que lo quieren vender y uno que no, si ustedes imaginarán que acá tenemos un problema serio, ¿sí? Y la otra es pelea por los bienes del acervo, porque no solo es la toma de decisiones en general, este campo lo alquilamos o no lo alquilamos o a qué precio, que sería el punto anterior, ¿no? La dificultad en la toma de decisiones. A veces decisiones hasta, entre comillas, menores. ¿Alquilamos o no alquilamos un departamento? ¿O a quién se lo alquilamos? Ahora, también tenemos la otra cuestión, la pelea por los bienes, es decir, ¿quién se queda con cada bien? Esto también, porque, a ver, acá ya les anticipo algo. Si nosotros no prevemos nada, lo que establece la ley es cuando se difiere la herencia por disposición legal, los hijos reciben porcentajes alícuotas de cada uno de los bienes. Con lo cual, si el padre dejase 3 departamentos y tiene 3 hijos, no es que cada hijo en principio recibe un departamento, es que cada uno de ellos recibe el 33% de ese departamento. Con lo cual ahí es todo un problema, porque para cada decisión sobre cada departamento requerimos la unanimidad, como decíamos. Como ustedes verán, es un poco complejo. Bien. Entonces, yo acá le puse la transición, yo la llamo a estos efectos de la exposición desordenada, es decir, sin planificación. Acá la llamé traumática, quizás suena un poco exagerado, ¿no? Digamos, con lo traumático aspiro a convencer o persuadir de que planifiquemos, de que no lo hagamos en forma desordenada o sin planificación. En ese sentido le quise meter un poquito de dramatismo a la cuestión. No sé si tampoco es para llamarla traumática, pero sí digamos, la desordenada o sin planificación o la transición ordenada. Empecemos por la desordenada. Fallecimiento del fundador, del dueño de la empresa y no tenemos previsto nada. Tenemos que ir a sucesión. La sucesión judicial, lo primero que yo les diría es, en primer lugar, es más cara. Siempre para tomar una referencia, esto por supuesto que va a depender del bien que estemos hablando, del abogado, del escribano que vayamos a ver, de los costos de impositivos que tenga la transferencia del determinado bien, en fin, las variables son bastantes, pero para que ustedes tengan una noción, la transferencia entre vivos de una propiedad del padre a sus hijos en vida, por donación, por ejemplo, más o menos sale un 7% del valor fiscal del bien. Hablando de un inmueble, ¿no? En cambio, si en vez de hacer esa transferencia por actos entre vivos, por ejemplo, por donación, lo hacemos mortis causa, es decir, a través de un expediente sucesorio, más o menos eso se va a un 21% del costo, siempre sobre el valor fiscal del bien. Como les digo, esto puede tener algunas variables, pero, digamos, me parece que son números de bastante referencia que ayudan a ver que hacerlo planificado cuesta un 7 y hacerlo sin planificar cuesta un 21, ¿no? Entonces, es bastante más caro. En segundo lugar, la partición es compleja, como en el ejemplo que dábamos recién. 3 departamentos, son 3 hijos, no es que cada uno recibe uno. En principio, cada uno recibe el 33% de cada uno de esos 3 departamentos, con lo cual el alquiler de cada uno de ellos es un tema. Obviamente, se puede pactar en el marco del expediente sucesorio y por cesión de derechos hereditarios, o bueno, una partición, eso son cuestiones técnicas que no profundizo, porque me parece que no tiene mucho sentido. Pero si no, dentro del expediente sucesorio se podría pactar una partición en donde cada uno de los hijos se quede con un determinado bien. No habría problema que en este ejemplo que estamos dando, sobre 3 departamentos, cada hijo se quede con un departamento. Eso sería factible. Pero por supuesto tienen que estar de acuerdo, porque si no estuviesen de acuerdo, ahí vamos a un conflicto y esto que yo les decía de un 21% sobre la evaluación fiscal de los bienes es siempre que estén todos de acuerdo y no haya ningún tipo de conflicto. Si hubiese conflicto, esto es muchísimo más caro, ¿sí? Entonces, la partición es un poquito más compleja. La tenemos que negociar en el caso concreto. Y la otra es la demora en el tiempo. Una sucesión más o menos rápida pueden ser 3 meses,
pero una lenta pueden ser varios años, ¿sí? Según si hay conflicto entre los herederos o no. Entonces, la sucesión es más cara, es más compleja, nos vamos a enfrentar con problemas que no teníamos ni siquiera pensado ver cómo lo íbamos a resolver, nos va a llevar más tiempo, tiene todas algunas complejidades. Ahora, me parece que, y acá también lo cité, si vamos a ir a una sucesión, ¿no? Si es que no vamos a planificar esa sucesión, por supuesto que es mucho mejor prever que todo el patrimonio o gran parte del patrimonio del causante esté en sociedades comerciales y no que estén a nombre personal del socio. ¿Qué les quiero decir con esto? Imaginemos este ejemplo, para que ustedes me sigan y lo grafiquemos. Yo acá lo que puse concretamente es, mejor incluir en el sucesorio acciones y no otros bienes. Por ejemplo, un inmueble. Vamos con el ejemplo de un campo. Si tenemos un campo a nombre del causante, nosotros vamos a tener que denunciar en el expediente sucesorio ese inmueble. Y vamos a tener que tributar en el marco de la sucesión conforme a la evaluación fiscal del bien. O sea, la evaluación del bien nos la da ARBA. Y eso no lo podemos variar, es lo que dice ARBA que vale el bien. Esto es bastante costoso, ¿sí? Ahora, si nosotros, en vez de que el campo estuviese a nombre personal del causante, estuviese a nombre de una sociedad en donde el causante es el socio principal, ahí es diferente, porque lo que tenemos que denunciar en el expediente de la sucesión no es el campo, porque el campo pertenece al patrimonio de la sociedad. Lo que está en el patrimonio del socio que falleció son sus acciones. Entonces, nosotros tenemos que tributar en el expediente sucesorio no en función del valor del campo, sino en función del valor de las acciones, ¿sí? Que incluso a determinados impuestos, esto también tiene algún detalle según si fuese SA, SRL o demás, pero incluso, por ejemplo, a mí me tocó en una sucesión hace el año pasado un campo que yo encontré en el Código Fiscal que podíamos, en realidad en una norma complementaria de ARBA, que podíamos denunciar el valor de las acciones a su valor nominal. El valor nominal de las acciones creo que era algo de 2.000 pesos, y la empresa tenía un campo a su nombre, un campo grande. Así que ustedes imagínense que lo que pagamos, creo que pagamos de impuesto algo de 100 pesos, o sea, no existía. Y el socio que falleció era un socio mayoritario. Entonces, a ver, después podemos sacar más, después en el caso concreto habrá que sacar los números más específicamente y habrá que ver, como les digo, si es SRL, SA o demás. Pero sin dudas es mucho mejor incluir participaciones sociales en un expediente sucesorio y no otros bienes. Esta es una razón por la cual siempre conviene estructurar el patrimonio de la empresa familiar con personas jurídicas, como hablábamos en el encuentro anterior. Bien, ahora, ¿qué pasa? Y acá esto lo toqué tangencialmente en la filmina anterior. Vamos un poquito más específico con este detalle. ¿Qué pasa cuando un socio de una sociedad comercial fallece? Bueno, va a depender del tipo social. Esto voy a ser muy pragmático y muy a lo que más usamos. No me voy a detener en discusiones teóricas porque está muy discutido este tema, porque está mal regulada la ley de sociedades. Pero estrictamente para simplificar la cuestión. Si fuesen tipos sociales personalistas, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de capital industria, se produce lo que se llama una resolución parcial. ¿Qué significa una resolución parcial? Imaginemos una sociedad colectiva de dos socios, íntimos amigos de toda su vida, ¿sí? Uno de ellos fallece, bien. ¿Qué significa la resolución parcial? La extinción del vínculo entre este socio que falleció y la sociedad. Con lo cual, al extinguirse el vínculo, los herederos del socio no se incorporan a la sociedad, ¿sí? Sino que por el contrario, se produce una resolución parcial, hay que reducir capital y pagarle a los herederos el porcentaje o el valor de la participación del socio fallecido. ¿Me siguen? Es decir,
Ahí los herederos no reciben la participación social que les deja el causante, sino que lo que reciben es el derecho a que la sociedad les pague el valor de esa participación social. Vamos a ver más adelante, porque acá hay algunos temas para pensar, ¿no? A ver, también yo diría, no nos enfrasquemos demasiado en los tipos sociales personalistas, porque rara vez se usan en la práctica, ¿sí? Me parece, sí, más importante ver lo que sucede en la SRL y en la SA. A ver, el problema es que, como les decía, la regulación de la ley de sociedades es bastante compleja. Lo que dice para la SRL es que, primero, el artículo 155 de la ley de sociedades dice, si hubiese un pacto de incorporación de los herederos, si el contrato de la SRL dijese, ante el fallecimiento de un socio, los herederos se incorporan, ese acuerdo es obligatorio para los herederos y para los socios, su partítes, ¿sí? Primera cuestión. Ahora, ¿qué problema se presenta? Se presenta el problema de qué pasa si el contrato no dijese nada, porque si el contrato también podría pactarse que diga que no se incorporan, también sería válido. O sea, entonces, en cualquier caso, la cuestión sería ir al contrato social de la SRL y ver qué está pactado ahí frente al supuesto de la muerte de un socio. El problema tenemos es qué pasa si no dice nada del contrato. Si no dice nada del contrato, la ley de sociedades tampoco dice nada, con lo cual ahí hay un problema y un vacío legal. La mayoría interpreta que se aplica la misma solución que para la que para la SA, y es que los herederos se incorporan a la sociedad. La incorporación, a ver, pros y contras, no me quiero anticipar, creo que está en la próxima filmina. Ahora vamos a ver los pros y los contras de la resolución parcial o de la continuación, porque ustedes me podrían preguntar, bueno, Nacho, pero ¿y entonces qué nos conviene poner? ¿Nos conviene poner que frente a la muerte, resolución parcial y le pagamos a los herederos o no? O por el contrario, frente a la muerte, que vengan los herederos y se incorporen. Ambas son válidas, tienen sus pros y sus contras. Ahora lo vemos, pero termino con esa RL. Esto es muy importante que lo tengan presente porque es frecuente generador de problemas. Esto la verdad es que trae bastantes complicaciones en la práctica innecesariamente. Se los digo específicamente. Tengan siempre presente que en la SRL las transferencias de participaciones sociales, es decir, el elenco societario y sus modificaciones, es un acto susceptible de inscripción en el Registro Público de Comercio, en nuestra provincia de Buenos Aires, en la Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Con sede central en La Plata. Entonces, ya sea la cesión de cuotas de la SRL o el cambio de elenco por muerte de un socio, o la resolución parcial, todas estas situaciones se inscriben en el Registro Público de Comercio. Entonces, frente al supuesto, fallece un socio, tenemos lo que ahí hay que ver, si continúan los herederos o si no continúan. Si continúan, hay que tramitar la sucesión, denunciar en la sucesión las cuotas que le correspondían al causante. El juez va a decir, ok, el causante tenía 1000 cuotas de la sociedad, el Trébol SRL, esas 1000 cuotas se distribuyen entre sus dos hijos, que son los únicos herederos que tiene, perfecto, 500 cuotas para cada uno. Esa decisión del juez de la sucesión se manda a inscribir al Registro Público de Comercio, ¿sí? Ahora, ese sería el supuesto de que continúen los herederos. Si no continuasen los herederos, lo que hay que mandar a inscribir es la resolución parcial con la reducción del capital, y de ese modo quedaría entonces, saldría del elenco societario la persona fallecida. Vamos con la SA. La SA no hay una norma expresa, ni siquiera tenemos un artículo 155 que nos dice algo. En la SA no hay ninguna norma sobre muerte de un socio, pero ¿qué es lo que pasa en la SA? En la SA, en nuestra ley de sociedades, la ley presume que el accionista es un inversor, con lo cual
Es claro que como no interesan las calidades personales del accionista, lo único que importa es que haya puesto plata. Ese es el único aspecto interesante. Es decir, el aporte del socio o esa inversión que realizó, con lo cual, como las calidades personales de las personas que integran el elenco societario son intrascendentes, por eso anónimas, por eso se llama así, porque no importan las calidades de los socios, entonces es lógico concluir que no hay problema que se incorporen los herederos. Por eso también es que en la colectiva, por ejemplo, en la que el vínculo entre los socios es estrecho, la ley presume que debería ser estrecho, la ley no quiere que se incorporen otros, porque el vínculo afectivo es entre esos dos socios originales, o tres, o los que sean. En cambio, la anónima no, la ley no presume que hay un vínculo particular entre ellos. Dice, son todos inversores, acá todos pusieron plata, y lo que a cada uno le interesa es cuánto pusieron y cuánto van a ganar. Entonces, desde esa óptica es que la ley dice, no hay resolución parcial, los herederos se incorporan. Es coherente en este sentido la solución. Bien, ahora, ¿qué pasa? Y esto también me parece interesante que lo remarquemos. En el caso de las transferencias de acciones, o si nosotros quisiésemos saber quiénes son los dueños de una determinada tenencia accionaria o la inscripción de las transferencias accionarias, siempre tengan presente que se inscriben en el libro de registro de acciones que lleva la propia sociedad. Con lo cual, ¿cómo sería en este caso? Ante el fallecimiento de un socio, iniciamos la sucesión, denunciamos la cantidad de acciones que tenía esa persona en el expediente sucesorio, es decir, le decimos al juez, señor juez, la persona fallecida era dueño de 1000 acciones, ¿sí? De, no sé, La Esperanza S.A. Ok. Esas 1000 acciones, el juez va a decir a quiénes son sus herederos y en qué porcentaje le corresponden a cada una. Y el juez, en vez de emitir un oficio, es decir, una nota, una orden a la Dirección de Personas Jurídicas, ese oficio va a ir dirigido al directorio de la sociedad, que es el responsable de llevar y mantener actualizado el libro de registro de acciones. Entonces, el juzgado emite una orden al directorio de la compañía para que actualice su libro de registro de acciones y en lugar de las tenencias del socio fallecido, inscriba la transferencia a favor de sus herederos. Ya que estoy hablando de esto, les anticipo, por si después me olvido, que tengamos cuidado con los actos que realizamos sobre acciones. A ver, los actos que podemos realizar sobre acciones son muy variados. Sobre esto es muy amplia las posibilidades. Pero el problema que solemos tener en la práctica, que no sucede lo mismo si fuese en SRL, es que como el libro de registro de acciones lo lleva la propia sociedad y generalmente lo lleva abogado o contador, a veces no nos enteramos de todo y a veces los papeles que nos traen para registrar son más o menos y a veces se pierden papeles. Bueno, en esto hay una cierta desprolijidad en la práctica. Por eso es que a mí mucho no me gusta el sistema, la verdad que nunca me terminó de convencer el libro de registro de acciones, pero bueno. A veces pasa, por ejemplo, me ha pasado, que un socio transfiere o dona sus acciones, pero las dona con reserva de usufructo, o las dona con alguna condición. Entonces, esa condición o esa reserva de usufructo habría que inscribirla en el libro de registro de acciones. A veces no se inscribe y esto después, con lo cual, el que recibe no recibe los derechos completos de su calidad de dueño, ¿sí? Recibe lo que se llama nuda propiedad. Entonces, bueno, acá generamos un problema después en la transferencia futura de estas acciones y demás. Lo que les quiero decir en líneas muy generales, para simplificarlo más, es llevemos prolijo el libro y no lo compliquemos en forma innecesaria, ¿sí? Y si lo vamos a complicar, seamos muy cautos y estemos muy atentos a las inscripciones que realizamos en él. Bien, entonces, acá volvemos a lo que les planteaba hoy, resolución parcial por muerte de un socio. Entonces, frente a estos dos sistemas, incorporación de los herederos o no incorporación y pago de la plata que les correspondería. Bueno, ¿qué sistema nos conviene? Bueno, decíamos pros y contras. ¿Cuáles serían
las ventajas de que se incorporen. La ventaja de que se incorporen es que no les tenemos que pagar plata. Para la sociedad y para el resto de los socios, en principio, desde el punto de vista patrimonial no implica ningún sacrificio, solamente cambia el elenco de socios, pero no más que eso. Contras que tiene esto, bueno, justamente el cambio del elenco de socios puede ser que dificulte la toma de decisiones, la gestión, puede ser que pactos implícitos que siempre tuvieron los socios ahora se vean modificados porque los herederos, que son los nuevos socios, tienen otros criterios de gestión de la compañía. ¿Qué pasa si eran dos personas de campo muy conservadoras y resulta que ahora vienen los herederos de uno de ellos que son tremendamente ambiciosos y quieren apalancarse fuertemente y hacer un fideicomiso y salir a buscar inversores? Bueno, evidentemente va a haber un choque entre los nuevos socios herederos del causante y los socios originales. Bueno, ahí entonces puede haber una difícil convivencia en el marco de la sociedad. Por otro lado, ¿qué pasa si entonces en lugar de incorporarlo decimos, no, mira, nosotros no queremos tener problema incluso hasta pueden ser entre dos hermanos y que el problema vaya a ser entre tíos y sobrinos? Puede pasar eso, si los socios son dos hermanos y uno de ellos fallece, lo que van a terminar asumiendo las tenencias van a ser sus hijos, con lo cual va a quedar una sociedad entre tíos y sobrinos. Eso a veces se llevan perfecto y a veces no tanto. ¿Qué es lo que puede impactar entonces? Bueno, que en realidad no se incorporen a la sociedad y que se los paguemos, claro, pero acá la contra que tiene, a favor, por supuesto, que los socios originales mantienen el elenco y mantienen los criterios de administración que venían llevando durante toda la vida. Ahora, la contra es que tenemos que hacer un esfuerzo patrimonial porque ahora resulta que de repente tenemos que salir a pagarle imaginemos que tenía el 40 o 50% del capital social y administrábamos un patrimonio de 1.000 hectáreas, le tenemos que salir a pagar 500 hectáreas a los herederos. Es un problema, como ustedes advertirán. A veces no está la plata para pagarle la parte. Entonces acá, algunas cuestiones. Uno que por ahí empiezo por ahí abajo, por la parte de abajo de la filmina, es que a veces recomendamos mucho y puede llegar a servir seguros cruzados. Seguros de vida cruzados imaginemos 3 socios, y que entre ellos uno saca un seguro de vida y consigna como beneficiarios a sus 2 hermanos, y así sucesivamente el resto, ¿no? Entonces, ante el fallecimiento de uno de ellos, los otros 2, supérstites, digamos, los hermanos supérstites, van a cobrar un seguro de vida por el fallecimiento de su hermano. Y con ese seguro de vida pueden pagarle a los herederos la porción o el valor de la sociedad. Podría ser una buena salida a muy bajo costo, porque un seguro de vida la verdad es que no es tan costoso, ¿sí? Entonces, eso podría ser una cuestión. Otra, según cómo sea la circunstancia que estén atravesando, si es algo que, por ejemplo, no es lo mismo saber que prevemos que tiene un problema de salud, prevemos que puede pasar algo o no, pero acá yo puse 2 hipótesis que podrían suceder. Uno es que la adquisición de las acciones, podrían ser varias, pero una que se me ocurre y cité acá es la adquisición de las acciones por la propia sociedad, es decir, lo que llamamos autocartera, ¿sí? El 220 regula lo que se llama autocartera, es cuando la sociedad compra sus propias acciones, que por regla en nuestro derecho está prohibido, salvo las excepciones que establece el artículo 220 de la Ley de Sociedades. Básicamente es o comprar acciones para reducir capital, es decir, las acciones que se compran, después las cancelamos, o básicamente el segundo inciso, que son el primero y el segundo, el que estoy diciendo del segundo, son los 2 que más se pueden llegar a usar, es que con ganancia líquida realizada, dice el inciso 2, y para evitar un grave daño salgamos a comprar acciones, ¿no? Típicamente en el grado, cuando tenemos que explicar esto, decimos, cuando una sociedad, lo mismo que le está pasando a los bancos ahora, los bancos están bajando tanto, todavía no están en el momento de salir a hacer autocartera, pero cuando los valores de las acciones de una determinada compañía bajan demasiado, la propia compañía le conviene salir a comprar sus propias acciones para sostener el valor de la acción, ¿sí? Eso más o menos sería el ejemplo básico del 220, inciso 2 de la Ley de Sociedades.
Pero bueno, en líneas generales, ¿qué podría ser? La propia sociedad compra sus acciones con fondos, por ejemplo, de reserva que tiene. La otra es que la compren, que los socios le compren a los herederos las acciones, ¿sí? No es lo mismo en el caso de los herederos, obviamente que si la sociedad los compra tenemos que reducir capital, si compran los herederos no. Perdón, si compran los socios, acá puse, o de alguno de los herederos, en realidad lo que quise poner es que los socios le compren a los herederos las acciones. Acá también dos cosas que podemos prever en el contrato social. Esto puede ser parte del contrato social o mejor, también parte del protocolo. Es el procedimiento para fijar el valor de las acciones, tener presente en ese sentido, o sea, ustedes saben que varía, como hablábamos en el encuentro anterior, varían los sistemas para evaluar compañías, pero podríamos establecer por lo menos el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo. Y lo segundo, siempre tener presente que tenemos una limitación legal, que es el artículo 13, inciso 5 de la Ley de Sociedades, que nos dice que no podemos fijar un valor de la participación social que se aparte notoriamente del valor real, ¿sí? Porque puede haber una afectación de derechos ahí. Entonces, y lo otro es la financiación. Podemos prever en el contrato social, en contratos parasocietarios, es decir, un pacto de sindicación de acciones, o en el protocolo, en algún documento podríamos prever la financiación, es decir, si ante el fallecimiento de alguien se va a pagar en cuotas, o por ejemplo, si es una heladería y resulta que no nos vengan a pedir, los herederos del socio no nos vengan a pedir la plata en octubre, que es cuando más necesitamos capitalizarnos, porque es la fecha en la que tenemos que salir a comprar toda la mercadería para salir a vender en el verano. Entonces, si nosotros le tenemos que pagar la parte en octubre, nos van a matar, ¿sí? Por ahí o se puede pactar o la financiación o el momento de pago. Bueno, esto también es parte de la negociación, se puede prever perfectamente. Acá continúo porque quiero llegar, se me está pasando mucho tiempo y quiero llegar a lo más importante. Puse los legitimarios, es decir, los legitimarios son aquellos que tienen una porción legítima en la herencia de una persona, que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, ¿sí? A estas personas tienen una vocación en la que no pueden ser privados. No pueden ser privados por testamento o por actos a título gratuito. Tengan presente que sí pueden por actos a título oneroso, es decir, mientras una persona está viva con su patrimonio hace lo que quiere, ¿sí? Lo que no puede hacer es digamos, mejorar a un heredero en desmedro del otro, salvo el porcentaje que tiene disponible. Y ahí se vincula con la porción legítima, que antes era del 20% del patrimonio, antes era de 1/5 con el Código de Vélez, y ahora de 2/3. Es decir, ¿qué les quiero decir? Para pasar en limpio todo esto. Sobre la herencia de una persona, el causante tiene la posibilidad de disponer de 2/3 de su patrimonio libremente, el 33%, el 33,3%. Con esos 2/3 puede mejorar a alguno de sus herederos o puede donárselo a un tercero. Por otro lado, si no hubiese descendientes, si hubiese ascendientes o cónyuge, es la mitad la porción legítima. O sea, sobre la mitad sí puede disponer libremente. Espero que se haya entendido esto. Atribución preferencial de la empresa. Me quedan 10 minutos por ahí según lo que estoy viendo y quiero llegar al pacto de herencia futura, que es lo que me falta. Les explico brevemente esto. ¿Qué significa? Acá esto no estaba previsto en la ley, es una incorporación del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que nos dice? El cónyuge sobreviviente puede pedir la atribución de la empresa que creó junto a su marido que falleció o a su mujer, ¿sí? A su cónyuge en términos generales. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que prevé acá la norma? Imaginemos que una pareja, marido y mujer de segundo matrimonio, crean una sociedad, 50 y 50, y generan un emprendimiento. El marido tiene hijos del primer matrimonio. Y resulta que fallece esta persona, fallece el marido. Entonces, ¿qué quedamos? Queda la situación entre
la señora, la mujer que fue la fundadora de la sociedad y va a quedar en sociedad con los hijos del primer matrimonio de su expareja. Entonces, ¿qué es lo que la ley le dice? En vez de que los hijos vayan a tomar las acciones de su padre y ella recibir otros bienes, por otro lado, lo que la ley dice es, el socio que queda con vida y fue fundador puede pedir que le den las acciones que le correspondía al causante en esa sociedad, ¿sí? Y entonces de ese modo mantener la empresa para sí, pero por supuesto tiene que compensar a los hijos con otros bienes, eso ni hablar, siempre tiene que haber una compensación razonable. Pero antes lo que la ley decía es no, partimos todo en forma indivisa, no se pueden hacer este tipo de imposición de acuerdo, no puede haber una imposición, no puede haber que el superstite le pida al juez que le den las acciones y el juez se lo va a dar. Antes eso no se podía. Antes las acciones se dividían en la forma en que prevé el código y a su vez la mujer también tenía derecho a concurrir sobre otros bienes con los hijos. Entonces se generaban, digamos, condominios en los diferentes bienes del causante. Con los problemas que esto genera que hablamos anteriormente. Entonces, ahora se puede pedir la atribución preferencial de la empresa. Es una solución. Vamos a lo que más nos interesaba, vamos a la transición ordenada. Miren, respecto de la transición ordenada, ¿qué podemos decir? Uno, lo que podemos prever es el retiro del fundador, ¿sí? A ver, el pactar cuando uno se va a retirar no es tan fácil, porque el problema es que hay gente que nace, es muy común que la gente, que me ha pasado y conozco casos en que al tiempo que se retiró, se empezó a enfermar y se empezó a poner mal y terminó falleciendo. Porque hay gente que lo angustia estar todo el día en la casa. Entonces, para el que fue un hacedor, un emprendedor y creó una compañía, retirarse es una decisión difícil. Pero bueno, es un tema que hay que prever. Entonces la cuestión es la oportunidad. Una, cuando él se quiere retirar y cuando también los hijos le pueden decir, papá, ya estás grande para todo esto, porque además manejar una empresa tiene un nivel de estrés que ni les digo, y más en este país en donde todos los días hay un problema nuevo, ¿sí? Un impuesto nuevo, una traba nueva, todo eso son complejidades. Entonces, lo primero que esto requiere una charla entre el fundador y los que lo van a suceder es la oportunidad en la que se va a retirar. Pero dentro de esa oportunidad en donde se va a retirar, también hay que prever la retribución y los beneficios que va a tener por retirarse. A ver, no podemos ser hipócritas. Un dueño de una compañía gana mucha plata, que todos los días se lleva o como dividendo, como honorario. Entonces, obviamente que no se va a ir al otro día a la casa sin nada. Hay que prever una determinada retribución y beneficio, por ejemplo, el pago de la obra social. O sea, tiene una determinada obra social buena, una de las privadas que suelen tener un empresario, eso lleva plata, y esa plata, digamos, él hoy lo puede pagar porque sigue administrando la compañía y saca la empresa ahí como honorario, supongamos, pero si él se va a ir a la casa, bueno, hay que prever cómo se van a cubrir todos estos costos, ¿sí? Entonces, y además, el rol posterior, quizás a veces se suele pagar, a veces está implícito. Por ejemplo, me ha pasado implícitamente, en el ejemplo que les daba hoy, que para la toma de grandes decisiones de la compañía se lo consulte. Por ejemplo, si van a vender un campo, ¿sí? Porque los hijos ya saben, dicen, bueno, el campo, en realidad todo esto, nada es nuestro, todo es de papá. Papá está acá, lo llamamos por teléfono y le decimos que tenemos una buena oferta, que queremos vender el campo y que la vamos a invertir en tal o cual negocio. Y ahí veremos qué nos dice. Pero entonces, prever el rol. Eso puede tener un rol o puede ser que también que lo quiera tener o no. Ahí va a depender de cada caso, pero es un tema a charlar y eventualmente pactar. La situación del cónyuge, bueno, también mientras son una pareja que crearon una empresa y se retiran de la compañía, se pacta obviamente una retribución que puede ser, como sigue acá, una renta vitalicia. Puede ser que nosotros los socios, hijos de los fundadores, se comprometan a entregarle mensualmente, un determinado monto para que sus padres vivan, ¿sí? Eso perfectamente sería posible. También todo esto
Acá lo de la renta vitalicia yo aconsejaría que sea a cargo de los socios y no de la empresa. Porque si fuese a cargo de la empresa nos puede meter en un eventual problema si la empresa el día de mañana resulta insolvente. Porque ¿cómo le explicamos a los acreedores que le seguimos pagando una obra social de 100.000 pesos a nuestro padre de la empresa? Y los acreedores van a decir, ¿y a mí por qué le tenemos que pagar la obra social a un ex accionista? ¿Sí? Entonces, la verdad es que la renta vitalicia sería razonable que esté en cabeza de los socios y no de la empresa. Todo esto que estoy hablando es más sobre gestión, con lo cual lo estoy diciendo rápido, podríamos desmenuzarlo un poco más. Silvia seguramente también podrá aportar mucho sobre esto. La preparación del sucesor, como decíamos, a veces también hay que preparar a quien va a tomar las riendas de la empresa sobre determinados aspectos de la compañía. No es que llegamos a una empresa y vamos a fácilmente saber todos los detalles que tiene y los trucos que hay para gestionarla razonablemente, ¿no? Entonces, esto también hay que prepararlo. Avanzo sobre esto porque quiero llegar a esto. Planificación sucesoria. La planificación sucesoria, entonces, puede ser con fines de partición de los bienes o con fines de indivisión. ¿Qué les quiero decir? Bueno, podría suceder que tenemos varios bienes y para que no queden todos indivisos, como veníamos hablando, le decimos, bueno, a vos te dejo determinado inmueble, a vos te dejo tal otro, a vos te dejo plata, ¿sí? Los dividimos en vida. La otra, por el contrario, también podemos prever que no, que por ejemplo no queremos que los subdividan. Por ejemplo, un campo que, vamos a suponer, yo no conozco el rubro, pero imaginemos que es razonable la explotación en determinado sector de 300 hectáreas y que menos de 300 hectáreas no es posible explotarlo. Bueno, se podría pactar una indivisión de ese inmueble hasta 10 años para que sea económicamente rentable. Y bueno, después sí habrá que llegar a algún acuerdo. Esto se puede postergar, pero bueno, podría entonces ser que en vez de la partición de los bienes, es decir, la división a cada heredero, cada bien, podría ser al revés, es decir, no los pueden dividir. Todo esto va a ser uno solo y por un tiempo determinado que el tope es hasta 10 años. Eso está regulado en el código, en los artículos 2003, 30 y siguientes. La mejora, otro objetivo, en vez de ser partición o indivisión, podría ser la mejora a un heredero forzoso. A veces puede pasar que tengamos algún hijo incapaz que le impida proveerse por sí mismo el sustento. Entonces un padre que tiene un hijo con una discapacidad o un problema que le impide valerse por sí mismo, y un padre que tenga 80, 85, 90 años, va a estar preocupado por su hijo, de qué va a vivir si el día que yo no esté, porque hoy lo mantengo yo, pero cuando yo no esté, entonces lo que se podría hacer es darle una mejora. Como habíamos dicho, la mejora normal es del 33%, pero si el hijo es incapaz, o sea, lo normal es 1/3 del patrimonio que el padre puede disponer libremente para mejorar a un hijo, pero si hubiese hijos incapaces llega hasta 5/9 partes, ¿sí? Al 55%, para ponerlo en porcentaje. Bien, podría ser fines de administración, podría que tengamos una determinada empresa o algún rubro que prefiramos transferir a un fideicomiso, que eso se administre y sobre las ganancias vayan a los herederos. Beneficiar a terceros extraños, esto suele suceder, es mucho más común de lo que yo creía, después me fui enterando en muchos casos, que por ejemplo la iglesia recibe muchos bienes que son donados por sus fieles y que después los administran, y muchas obras que realiza la iglesia son gracias a estos aportes, y hay un montón de asociaciones en Tandil que están creadas con donaciones incluso hasta de campos, que las rentas van a estas asociaciones. Incluso, sin ir más lejos, la Quinta Presidencial de Olivos es una donación con cargo, es decir, el dueño original de la Quinta de Olivos, donde vive el presidente de la República, dijo: yo esto lo dono al país con la condición, con el cargo de que acá viva el presidente de la República. Entonces, mientras el presidente viva ahí, los herederos no tienen derecho, y eso es un bien que pertenece al Estado Nacional, pero siempre con la condición de que el presidente vive ahí. Si algún día un presidente se quiere mudar, ese bien deja de ser del Estado.
Y también acá en Tandil se donan también bienes. Hace poco hubo un caso también muy conocido, que se donan bienes con cargo a que la municipalidad le dé un uso de bien público. Y lo último es la transmisión de la empresa familiar, porque ¿qué es lo que nos permite ahora el código? Dos cosas que termino de decir. Por un lado, la planificación puede ser con transferencia presente de bienes, es decir, por ejemplo, un padre, 70, 75 años, está perfecto de salud, pero ¿qué puede decir? Yo dono ahora en vida los bienes. Eso es una planificación sucesoria, entonces a determinado hijo le doy un bien, a otro hijo le doy otro, es una planificación sucesoria con transferencia inmediata de bienes, que por ejemplo sería una donación. Puede ser que también planifiquemos sin transferencia inmediata. Por ejemplo, un testamento. Es decir, estamos también planificando, pero la transferencia de la titularidad del bien no se hace en este momento, sino que va a suceder con posterioridad a la muerte del causante. Siempre tengan presente que si hubiese testamento, tenemos que hacer una sucesión testamentaria. O sea, que ahí no nos ahorramos los costos de sucesión. Acá yo lo que siempre digo, no lo digo yo, pues la frase esta tiene, no sé, 2000 años, es cautela con la donación. De toda la vida se dice herencia anticipada, padre abandonado. O sea, ojo, y de hecho esto es tan así que el artículo 1551 del Código, en el segundo párrafo, dice ese que copié ahí, es el texto que copié ahí, que dice que si la donación comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de este, solo es válida la donación si el donante se reserva su usufructo de los bienes, que es el uso y goce de los bienes, es decir, si fuese un campo, se reserva el usufructo, con lo cual lo puede usar y además puede aprovechar de él, es decir, en la eventual arrendamiento va al patrimonio del usufructuante. Entonces, el donante se reserva el usufructo o si cuenta con otros bienes suficientes para su subsistencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, tiene que tener una cuenta bancaria que le provea un plazo fijo, que le provea un dinero suficiente para poder vivir. Porque donar todos los bienes y no quedarse con nada puede hacer que la donación quede sin efecto, sea nula, ¿sí? Bien. ¿Cuál fue el gran cambio en la temática en el Código Civil y Comercial? Bueno, Vélez Arfield escribió en el código en 1863 lo empezó a escribir. Es decir, yo siempre le digo, cuando me toca hablar de esto en el grado, les digo a los alumnos, Vélez Arfield, el código que rigió hasta hace 5 años, se escribió abajo, iluminado con vela y a mano lo escribió el código. O sea, y rigió desde 1871 hasta el 2015. O sea, hasta hace 5 años atrás, teníamos un código que se escribió a mano, porque no existía otro medio. Y no existía la electricidad cuando lo escribieron, así que tomen dimensión de lo que fue. ¿Qué es lo que decía Vélez? Vélez decía, está prohibido el pacto de herencia futura. ¿Por qué? Porque es inmoral que en vida de una persona sus herederos se pongan a discutir cómo se van a distribuir los bienes. Claro, pero el problema de esto, que es muy propio de la tradición romanista, porque por ejemplo, en la cultura anglosajona, hay casi libertad, casi total, no total, pero casi total para testar. Por ejemplo, Bill Gates, que tiene 81.000 millones de dólares, es uno de los hombres más ricos del mundo, casi toda su fortuna les va a dejar a sus hijos un pequeño monto para que puedan terminar de estudiar y puedan vivir al principio, pero casi toda su fortuna, como les digo, son más de 80.000 millones de dólares, va a ir a su fundación, es decir, no va a ir al patrimonio de sus hijos. En la cultura anglosajona, dejarle plata a sus hijos está mal visto, porque es truncarles el futuro, dicen ellos. No les estoy permitiendo que ellos se puedan valer por sí mismos. En cambio, en la nuestra, es motivo de orgullo dejarle plata a los hijos, porque es el sueño de todo padre, ¿sí? Entonces, también acá juegan cuestiones culturales. En el Código Viejo estaba prohibido cualquier pacto sobre herencia futura. En el Código Nuevo dice, el principio general es, está prohibido la regla, pero si hubiese una explotación productiva, ¿sí? Imaginemos entonces, explotación productiva, tomemos empresa. Si hubiese una empresa o hubiese una sociedad, porque dice participaciones societarias de cualquier tipo,
¿Qué puede hacer el dueño? Con miras a la conservación de la unidad de la gestión o a la prevención de conflicto, es decir, sabiendo que puede llegar a haber un problema si el dueño de esta compañía fallece, puede incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones entre los legitimarios. Termina diciendo, lo termino de leer y ahora lo desmenuzamos un poquito en 5 minutos para terminar de redondear la idea. Estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Bien, entonces, principio está prohibido, igual que en el Código de Vélez. Excepción se permite cuando hay una empresa o hubiese una sociedad de por medio. Bien. Ahí ya tenemos claro, entonces, que si estamos hablando de un comerciante, podemos prever y pactar su herencia. Perfectamente admitido ahora en el segundo párrafo del artículo 10.10 del Código. Objetivos. Nos dice, conservación de la gestión. Esto es raro, porque ¿qué tiene que ver la gestión con la titularidad de los bienes? Acá medio que el Código confunde. Debiera referirse a la propiedad de las tenencias accionarias, las propiedades de la empresa, pero no a la gestión, porque puede ser dueño uno y gestionar otro. Acá hay alguna pequeña confusión, pero se entiende, es decir, conservar la unidad, conservar que la empresa pueda continuar, que no se desmembre por la muerte del fundador, ¿no? Y la otra es por la prevención de conflictos. Siempre cuando tenemos que prever una herencia futura, usamos entonces como para prever conflictos la planificamos, ¿no? Entonces, hacemos un contrato, ¿sí? Hacemos un contrato, ¿y qué vamos a pactar en ese contrato? Vamos a pactar qué vamos a hacer con esa compañía. Una determinada persona es dueño del 50% de una sociedad. ¿Qué vamos a hacer con ese 50%? ¿Qué quiere hacer el causante con ese 50%? Por ejemplo, dejárselo a uno de sus hijos, que es el que trabaja con él en la empresa. Perfecto, lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que nos obliga la ley? A compensar al resto de los herederos con otros bienes, que pueden ser otros bienes. Esto yo creo que esto está discutido en doctrina porque el Código no lo prevé, como ustedes verán, no lo dice ahí el artículo que cité, que es la única norma que habla sobre esto, pero el Código no lo prevé, pero esos otros bienes podrían ser otros bienes que también vayan a integrar la sucesión del causante, ¿sí? O del disponente o del fundador. Por ejemplo, tiene acciones, pero también tiene una casa o una quinta. Bien, a un hijo le dejamos las acciones y a otro hijo le dejamos la quinta. Hay una compensación. También podría ser que se compense con plata. Perfectamente posible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles los límites que tenemos para esto? Uno es no afectar la legítima, es decir, no podemos quitarle sobre el 66% que tienen derecho los hijos a la herencia del padre. Ese 66% tiene que ser en partes iguales, salvo que haya una cláusula de mejora, salvo que el padre, con el 33% que tiene de libre disponibilidad, quiera mejorar a uno de ellos. Pero si no lo quiere mejorar, debería ser en principio entre partes iguales y no se puede afectar los derechos de uno de ellos. Bien, entonces, no afectar la legítima hereditaria. Lo segundo, no afectar los derechos del cónyuge. Evidentemente, el cónyuge también puede tener los bienes gananciales. Ustedes saben que el cónyuge es dueño de la mitad si se casó bajo el régimen de ganancialidad de bienes. Y los derechos de terceros. ¿Qué podrían ser derechos de terceros? Bueno, por ejemplo, no afectar los de un acreedor, ¿sí? Bien, se amplió el margen de disponibilidad, como eso ya lo habíamos dicho, antes era del 20, ahora es del 33, si hay un incapaz llega a 5/9 partes. También lo habíamos dicho. Bien, los sujetos de este acuerdo, la ley expresamente lo dice, pueden ser todos, es decir, el causante, su cónyuge y todos sus hijos, o alguno de ellos. Y en alguno de ellos la ley es muy amplia. Yo incluso considero, digamos, esto está, como les digo, está discutido en doctrina, e incluso algunos dicen, algunos tienen criterios más restrictivos, pero por ejemplo, es perfectamente viable, porque así creo yo que se entiende de la redacción legal, que dos hijos, imaginemos que son 4 los hijos, pero entre dos, pacten que el día que no esté su padre, van a distribuirse la herencia o se van a quedar la casa va a ser para fulano. Perfectamente posible. Ahí el padre no es parte de la herencia, no es parte, perdón, del acuerdo de este pacto de herencia futuro, pero es perfectamente viable. Y algunos dicen, hay algunos autores que dicen que un acuerdo entre los hijos que excluya
a su padre puede ser inmoral. La verdad que yo no veo nada inmoral, y de hecho creo que hasta es bastante frecuente que entre dos hijos charlen, che, el día que no esté papá yo me quedo con esto y vos te quedas con aquello. Y yo en eso en sí mismo no veo ninguna inmoralidad. Por supuesto que sin perjuicio de que si llega a haber algún acto ilícito se impugne judicialmente, eso ni hablar que está más que descartado, ¿no? Pero digo, no lo hay a priori. Bien, hasta acá resumí mucho y traté de hablar de las posibilidades que tenemos para prever el pacto de herencia futura. Yo no sé si me fui un poquito de la hora, pero bueno, intenté resumir lo más que pude. No sé si alguien tiene dudas respecto de todo lo que dije. Ahí estoy revisando los mensajes. Julieta pregunta, ¿solo para los efectos contra terceros? Ahí no sé a qué te estás refiriendo, Julieta. Si nos podés completar, no sé qué estaba hablando cuando lo escribiste. Creo que era, a ver si por ahí, bueno, si lo vuelve Ahí nos a dice decir ella, pero era con el acuerdo cuando se inscribía en el registro. ¿Era algo de eso, Julieta? Si tenía efecto solo contra tercero. Sí, digamos, supongo que podrá ser la inscripción de las transferencias mortis causa, es decir, lo que hablábamos de la modificación del elenco societario por muerte, sí, es oponible a terceros desde que se inscribe o en el registro público de comercio si fuese una SRL o en el registro de acciones si fuese una SA. Creo que apuntaba a eso. Es una formalidad, pero para los efectos contra terceros, digamos. Válido entre las partes hasta tanto no se inscriba, es válido entre las partes, pero inoponible a los terceros. Es decir, puesto con un ejemplo, los acreedores del titular original pueden seguir embargando esa tenencia accionaria, por ejemplo, hasta tanto se inscriba a favor de los herederos, para dar un ejemplo concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los herederos, como hasta tanto no se inscriba, sigue siendo del causante, del que era causante. Eso es como cualquier transferencia de bienes, digamos. No sé si ahí lo contesté y eventualmente si alguien tiene alguna consulta más. De nada, Julieta. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o algún caso que le genere dudas o algún caso que hayan escuchado y que quieran compartir? Todo es bienvenido y entre todos aprendemos sobre las diferentes circunstancias que suceden. ¿No? No hay ninguna consulta, parece que ha sido muy claro. Demasiado. O están muy confundidos o fue muy claro. Me parece que están muy confundidos. No, claro, fuiste muy claro. El tema que es tan amplio el tema. Ok, gracias, Pedro. Sí, el problema de esto es que por ahí en una hora, de nada, Candela, en una hora, y además, ¿sabés qué es también lo que un poco dificulta? Es la amplitud de las circunstancias que pueden suceder. Eso, por ahí, si fuésemos por ahí más específicos sobre un tema más puntual, tiene la contra que, por supuesto, estamos restringiendo mucho el tema que estamos tratando, pero por ahí podemos precisarlo más. Sí, la importancia, Ignacio, me parece que más allá de que da mucho para hablar, es que acá tenemos la herramienta o sabemos que hay una herramienta. Después, por lo menos ya sabiendo que está esa herramienta, para cuando tengas que asesorar a algún cliente, tanto el contador o un licenciado, bueno, sabés que está. Y ahí, bueno, después se puede ir... Tal cual. Acá tenemos, como siempre hablamos, acá tenemos un disparador, porque en realidad este contrato sobre el pacto de herencia futura
es todo extrajudicial y se realiza entre los contadores o licenciados en administración que van a asesorar en todo el proceso de ver, porque todo esto tiene un impacto impositivo fenomenal. Entonces, el tema es, acá tenemos una nueva incumbencia profesional. Nosotros podríamos en conjunto entre contadores, licenciados en administración y abogados, pactar la herencia futura, de ahí sacamos el problema de tribunales, abaratamos costos, evitamos problemas y además tenemos esta incumbencia de que cobramos honorarios por el asesoramiento de este contrato. Porque como habíamos dicho, recuerden, si vamos a una sucesión es el 21% del valor de los bienes sobre el valor, la evaluación fiscal. Pero que esto es como muy de mínima ese precio, ¿eh? En cambio, si lo hacemos extrajudicial, es un contrato que lo podemos hacer tranquilamente en nuestro estudio. La gente lo firma, después podrá tener implicancias con escrituras y demás, porque puede ser que hay un contrato marco que prevé quién se queda con cada cosa, pero después hay que hacer las transferencias efectivas de los inmuebles a nombre de quien corresponda. Eso se hace por escritura. O sea, este pacto de herencia futura, que es un contrato, se puede ir complementando con las herramientas instrumentales correspondientes para cada uno de los bienes, ¿sí? Entonces, pero acá tenemos una incumbencia que por ahí, incluso hasta como siempre decimos también, los contadores son quienes hacen los fideicomisos. Los fideicomisos de administración que típicamente se hacen nosotros en Tandil, la enorme mayoría de ellos la hacen los contadores. Entonces, los contadores, si hacen, hoy por hoy, están haciendo fideicomisos que funcionan perfecto para canalizar inversiones y hacer un edificio, perfectamente podrían ser también un fideicomiso, que ahí, respetando estos principios que estamos viendo, para planificar la sucesión, ¿sí? Entonces, ahí podríamos poner en el patrimonio fideicomitido los bienes del causante y prever la forma en que se van a gestionar y que los fideicomisarios sean o el causante o sus herederos. Ustedes ven cómo. También eso no llegué a hablar, pero bueno, es como de vuelta, lo que estamos diciendo es muy amplio. Pero sí, como estamos hablando, sepan que se puede pactar, que este pacto puede ser a través de fideicomisos o a través de contratos, contrato de fideicomiso o contrato de pacto de herencia futura, y que mientras respetemos los derechos de la legítima, tenemos una gran posibilidad ahí de pactar un montón de cosas muy útiles, ¿sí? Entonces, es algo que creo que es algo más que podemos sumar a la materia o a la cantidad de servicios que le ofrecemos al cliente. No sé si alguien tiene algo más. A ver, ahí Natalia está consultando, no sé si lo alcanzás a leer. Ah, no, ahí está. Ah, un poquito. Lo leo para todos. Dice Natalia, tengo un caso actual en donde el campo familiar, sus dueños han fallecido y ha quedado en sucesión por no haber planificación previa entre 4 familias, de las cuales hay varios sucesores más que no se ponen de acuerdo en la administración del campo. Solo una familia quiere subdividir, perdón, me leí otro comentario y me distraje. Solo una familia quiere mantener la producción y las otras 3 quieren vender. Me han consultado si se puede subdividir el campo para vender la parte de esas 3 familias, pero obviamente que lo derivé a que vieran un abogado para recibir asesoramiento. Ahí incluso tenemos otro problema. Bueno, ese caso que nos cuenta Natalia es típico, súper frecuente. Y ahí tenemos otro problema, que es que tenemos una unidad de medida mínima para poder dividir campos. Ahora no recuerdo y depende de la zona. Yo no sé exacto ahora cuántas hectáreas son. Pero por determinado valor, el catastro de la provincia no nos deja subdividir los campos. Con lo cual,
imaginemos que sean 200 hectáreas, porque no nos dejan que haya campos de menos de 200 hectáreas. Este número lo estoy inventando ahora porque depende de la zona y no sé acá en Tandil ahora en qué valor está. Pero entonces si es un campo de 200 hectáreas, no nos dejan subdividirlo y los herederos quedan en condominio. Entonces, la administración de un condominio, que es lo que nos plantea Natalia, es un problemón, ¿sí? Por eso es que ahí vender es un tema, administrar es otro, y las soluciones que surgen de ahí se complica bastante. Por eso es que, como tal cual, ese ejemplo nos permite ver cómo conviene planificar. La venta en vida entre padre e hijo de algún bien, ¿se anularía en caso de luego fallecer el padre o solo en caso de que haya afectado los derechos de la legítima? Lucía, eso nos preguntó Lucía. Mirá, en principio, si es venta, porque vos ahí planteás la venta implica que sobre un bien el padre recibió plata, con lo cual en el patrimonio, en principio, tendría sería neutro en términos, no se ganó ni se perdió, porque salió el bien, salió el inmueble, pero entró su correspondiente contravalor en dinero. Con lo cual, anularlo es difícil, salvo que se pruebe que fue simulado el pago, que en realidad no fue una venta, sino que fue una donación encubierta, es decir, que el padre no recibió plata. Probar eso es un problema, pero si se llega a probar que fue una donación encubierta, podría llegar a ser impugnable judicialmente. Pero claro, ahí entonces tenemos dos cuestiones, Lucía, ahí. Primer lado es ver si la venta podría probarse que se anuló o no. Si la venta es válida como venta, fue neutra desde el punto de vista patrimonial para el padre, con lo cual es intocable. Luego, si fuese impugnada y en lugar de venta se considerase una donación, ahí en la donación se considera anticipo de herencia. Entonces, se considera que ya le estamos anticipando una parte de lo que le correspondía a ese hijo, ¿sí? Con lo cual, después, cuando fallece el padre y hay que hacer el cálculo de los bienes que le corresponden, tenemos que calcular que ya cobró ese bien, ¿sí? Tenemos que calcular dentro de los bienes a repartir ese bien que ya lo tiene él. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Bien, queda claro que si no se deja escrito lo que rige la ley, sí, exacto, lo que se llama sucesión ab intestato, es decir, sin testamento. Si está pactado, va a regir el contrato o el testamento, lo que se haya pactado, siempre que lo pactado esté en el límite de lo legal, que por eso lo remarcábamos, ¿no? Límite de la legítima, no afectar los derechos del cónyuge y no afectar los derechos de terceros. En nuestro caso tenemos dos, después dice Julieta, en nuestro caso tenemos dos sucesiones abiertas, abuelo primero y abuela, y también un campo. En ese caso, lo mismo de las situaciones anteriores. Acá. Ahí no sé bien a qué te referís, si es lo mismo con las situaciones anteriores. En ese caso, reciben los hijos. Y ahí habrá que ver, ahí hay que inscribir, en principio, salvo que se acuerde otra cosa, se inscribe el bien a nombre en condominio. O sea, la porción alícuota que le corresponde a cada uno de los hijos, ¿sí? Entonces, sobre un campo total de 200 hectáreas, si hay dos hijos, ese campo total se va a inscribir 50 a nombre de uno y 50 a nombre de otro, que no es lo mismo que tener 100 hectáreas cada uno, ¿eh? Tengan presente eso. En principio son cosas indivisibles. Cosas diferentes que el día de mañana después lo subdividan, pero en principio sería indivisible. No sé si respondí, Julieta, si no, por ahí nos podés... Sandra dice, lo importante de tener por escrito un protocolo, sobre todo en las sociedades, de hecho, ya que al fallecer uno de los fundadores, sus herederos no tienen claro qué cosas son bienes propios y qué bienes son privados. Sí, tal cual. Acá en la sociedad, de hecho... sí, y acá lo que antes eran sociedades de hecho, también el tema que tenemos es, hasta te diría, Sandra, que si podés y si vale la pena hasta regularizarlas y subsanarlas. Es decir, la sociedad de hecho puede tener algunas
es un tipo social, y más ahora que encima cambió todo el régimen con el cambio del Código Civil y Comercial, que modificó la ley de sociedades en todo lo que es sociedad de 8, que ahora se llaman sociedades simples, cambió la responsabilidad, cambió el régimen de administración, la oponibilidad del contrato, cambió mucho todo, digamos, le cambió toda la figura, te diría. Es una sociedad un poco más dificultosa, digamos, yo la recomiendo para emprendimientos chicos. Si el emprendimiento ya tiene cierta tamaño, por ahí hasta es mejor subsanarlo, ir a una SRL o una SA, que son tipos sociales que tenemos más claro su funcionamiento. Porque, ¿qué te quiero decir? En las sociedades de hecho nos encontramos hay más grises todavía que en lo que hay en SRL y SA, porque SRL y SA están casi bueno, la SA incluso está desde el Código de Comercio de 1863, así que tiene 150 años. En cambio, la sociedad de hecho son cosas muy modernas que no está todo regulado, entonces se presta más para un gris que es difícil regular. En el caso de fallecimiento de un accionista en la SA, los herederos reciben, por ejemplo, 33%. Se inscriben al registro de acciones. ¿Hay que emitir nuevas acciones o pueden quedar indivisas? Ahí, no, Pedro, a esa pregunta es de Pedro. Lo que habría que hacer, Pedro, en ese caso es las acciones, porque las acciones son nominativas, hoy, según nuestro derecho, las acciones son nominativas, no endosables, es decir, las acciones están a nombre de su titular y no se pueden transferir por endoso, ¿no? No es como un cheque, eso es claro. Ahora, lo que habría que hacer como en la puridad absolutamente técnica, si vos me decís que querés que la sociedad esté perfecta, lo que habría que hacer es cancelar el título del accionista fallecido, se cancela por acta y se emiten otros, en principio, habría que emitir otros títulos a nombre de los nuevos accionistas en las nuevas tenencias. Hay que ver, Pedro, a ver, afine un poco más. Habría que ver si la orden de inscripción del juez, a ver, no es lo mismo que el juez haya dicho, son 100 acciones y el juez diga, bueno, 50 para cada uno de los hijos, entonces ahí vos lo que vas a hacer es, vos tenés hoy un cartón que dice 100 acciones, tendrías que cancelar ese cartón y emitir 2 cartones de 50. Eso es una cosa. Si en la orden de inscripción son divisibles eso. Eso sería lo más fácil y lo más prolijo. Si por ejemplo, a veces cuando eso, salvo, y esta sería la excepción, lo dejo previsto, habría que leer, como a veces, por ejemplo, hacen una sociedad con 2 acciones o con 3 acciones. 3 acciones de valor nominal, 100.000 pesos cada acción, por ejemplo. No es lo común, pero puede pasar. Entonces, en ese caso, si hay una sola acción que tiene el causante, no sé si me estoy explicando, si no me preguntan, si el causante tenía una sola acción, ahí va a quedar indivisa esa acción, porque no podemos partir la acción en partes, ¿sí? Entonces, si son divisibles porque son muchas, ahí se va a cancelar ese título y se emiten acciones diferentes, va a haber diferentes cartones que engloben las acciones, y si el causante, porque desde mi punto de vista estaba mal hecho el contrato, y el causante tenía una sola acción de valor nominal 200.000 pesos, y su socio tenía otra acción de valor, de otra acción de valor nominal 200.000, o sea, había 400 con 2 acciones, ahí es indivisible, con lo cual ahí hay que cancelar el título del causante y emitir uno nuevo, pero a nombre de los 2. Eso es lo que hay que hacer. Espero haberme explicado. Pedro, lo que hay que inscribir en el expediente, o sea, vos lo que vas a hacer es justificarle al juez la tenencia accionaria. Para esto, libertad de pruebas. Lo normal es o el cartón, si se emitió, la lámina de acciones, o el contrato de compraventa de acciones, o si era socio fundador, el estatuto. Siempre hablando de la SA, ¿no? Entonces, vos le justificás al socio la tenencia del causante. Y luego, el juez, y ahí acompañás, pagás la tasa, según siempre hablando de anónima, pagás la tasa en función del valor nominal del título, pagás todos los impuestos y demás,
Y lo que va a hacer el juez es remitir un oficio, como decíamos, al directorio de la sociedad para que inscriba en el registro de acciones de la sociedad. No se, hay que pasarlo por el expediente, pero no se inscribe en el expediente. De hecho, el juez es el que da la orden a la sociedad de cómo debe inscribir las tenencias del socio que falleció. Muy importante esto, porque lo he visto también. No podemos nosotros, en nuestra oficina, falleció alguien, agarrar el libro e inscribir las tenencias a favor de los herederos. No lo podemos hacer, porque no tenemos un documento que nos respalde. Nosotros podemos cambiar las tenencias en base a 2 documentos. Esto es responsabilidad del directorio. Podemos cambiar las tenencias en base a 2 documentos, en principio. Uno, un contrato de compraventa de acciones que nos justifique las acciones que eran de Juan, ahora se las vendió a Pedro, nos inscribimos a Pedro en esa tenencia. Perfecto. Y ese contrato lo guardamos como respaldo. Entonces, si el día de mañana hay algún problema, podemos justificar por qué inscribimos esa transferencia en el libro de registro. Entonces, un respaldo sería el contrato de compraventa de acciones. Otro respaldo sería el oficio que emite la sociedad, perdón, el oficio que emite el juzgado a la sociedad para que inscriba la tenencia del socio que falleció a favor de los herederos. Si nosotros inscribimos, transferimos la inscripción, perdón, ya estoy mareado. Si nosotros agarramos el libro, inscribimos la transferencia de las acciones a nombre de los herederos sin ninguna orden, ¿qué pasa si después resulta que aparece un heredero que no estaba? ¿Cómo le justificamos a ese heredero que omitimos porque nos parecía que estaba clarísimo? ¿Saben la cantidad de casos que tengo de hijos que aparecieron después? Tengo ahí para hacer un libro. Entonces, ¿qué le decimos al hijo que aparece después que no lo inscribimos en su tenencia? Ahí hay una responsabilidad del directorio. Y ustedes recuerden que el directorio es responsable frente a terceros por sus incumplimientos en sus obligaciones, y este sería un incumplimiento de una obligación. O sea, no podemos cambiar las tenencias porque a nosotros nos parece que tenemos claro quiénes son los herederos. Tenemos que tener un documento que nos respalde. En el caso de la muerte de un causante, el documento que nos va a respaldar es la orden del juez. ¿Sí? Perfecto. Me alegro, Pedro, que se haya entendido. También es de buena práctica, como dice Pedro, es de buena práctica. Lo perfecto es si uno dice, quiero tener una empresa hiperprolija, denunciar el fallecimiento en el sucesorio. Que el juez ordene la inscripción de las acciones a nombre de los herederos y luego emitirle las láminas a los herederos. Ahí queda bien prolijo todo y cada heredero puede justificar su tenencia. Además, las láminas también sirven porque si se llega a perder el libro de registro de acciones, esto también es muy importante. Otra cosa que yo recomiendo de respecto al libro de registro de acciones es siempre guárdense una copia certificada del libro, certificada por escribano. Si ese libro se llega a perder, hay que hacer un trámite judicial que ahora está previsto legalmente. Hasta hace poco ni siquiera sabíamos cómo se recomponía, porque ustedes tomen dimensión que si una sociedad anónima tiene un campo de 5.000 hectáreas y se pierde el libro de registro de acciones, no sabemos quiénes son los dueños de esas acciones, no sabemos quién es, sabemos que el campo de la sociedad, pero quién es dueño de la sociedad no sabemos. Nos metemos en un problemón. Entonces, siempre conviene guardarse una copia certificada del libro de registro de acciones para el evento de que si se pierde ese libro, podemos hacer un trámite judicial para que el juez nos ordene la reelaboración de ese libro de acuerdo a la copia certificada que tenemos guardada. Porque si no, nosotros tendríamos que justificar todas las tenencias desde que se creó la sociedad hasta hoy. Imagínense cómo hacemos. Una sociedad normal, acá en Tandil, de las grandes, se constituyó hace 50 años atrás. ¿Cómo hacemos para reconstituir todas las transferencias de acciones de aquel momento a hoy? Imposible. ¿Sí? Entonces, ese es un consejo práctico que por ahí sí, que ya sea que ustedes tengan el libro y que el empresario tenga la copia certificada del libro, o al revés, ustedes se quedan con una copia certificada y el empresario con el libro, pero siempre que haya un respaldo ahí, por las dudas, porque es un documento fundamental, y esto sobre todo lo digo porque a veces no se emiten las láminas, porque si encima si estuviesen emitidas las láminas tenemos una prueba, pero a veces lo único que tenemos es el libro de registro de acciones. Entonces es un problema, conviene tener esta copia certificada del libro, por lo menos yo suelo tenerla porque me quedo tranquilo. Capaz que soy demasiado, no sé,
demasiado detallista, pero en prolijidad no peca. Lo que tenemos guardado en una carpeta más, tenemos tantos papeles que uno más no cuesta nada. No sé si hay alguna... De nada, Florencia. No sé si alguien tiene algún comentario más. Gracias, Tobías. De nada, Pedro. Bueno, no sé si alguien... Gracias, Juan. No sé, creo que ya estamos... Sí, Sí, no habiendo, me parece, más consultas, ¿no? hay mucho agradecimiento. Muy claro No, todo. por favor, a ustedes por la deferencia siempre de invitarme y de tenerme en cuenta. Como saben que se los agradezco Dale, siempre, así que también lo hago público acá. Bueno, muchas gracias y Y más agradecerte a vos, porque la verdad que, bueno, nos has dado un panorama, por lo menos un poco, nos has aclarado muchos temas y bueno, que nos sirven para la profesión. Así que bueno, quizás nos vemos Quedamos, el jueves da Silvia, el jueves charla con ustedes Silvia, vamos a ver, voy a sí, hablar con ella no sé si yo participaré o no, ella ya tiene todo preparado, ahora, así que en principio el jueves está Silvia cerrando estos encuentros y yo quedo cerrando el ciclo, sí. cuando dispongan algún otro Dale, tema o lo que necesiten. listo. Sí, bueno, Nacho, que quedamos en contacto. La verdad que ha sido muy bueno. Muy Bueno, bueno. muchas gracias, Sí. Gustavo. Bueno, Cualquier cosa, tienen mi mail en las filminas que ahora después se las se las paso, Gustavo, Javier, Silvana, y ahí están las filminas que les vamos a pasar con Silvia. Todo tienen mi mail específicamente. Cualquier cosa que ustedes necesiten de todos los temas que hablé, me escriben un mail que tengo artículos que explican la cuestión o lo que necesiten. Yo estoy a disposición de brindarles el material que tengo o lo que necesiten, ¿sí? Así que como siempre, a disposición para lo que pueda ser bueno, útil. muchas bueno, gracias dale, y Nacho. Gracias. hasta Bueno, luego. Gracias. gracias Bueno, a todos. Chau, nos nos vemos. despedimos y los esperamos el jueves, cerrando este ciclo de la continuidad de la empresa familiar con la licenciada Silvia Corral. Le agradecemos mucho. Hasta luego.